Y si realmente lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos es que tengamos un corazón realmente arrepentido y podamos experimentar su perdón, quédate conmigo en el estudio de la palabra de Dios para esta semana. La lección número 10 es una lección maravillosa y comienza en este momento. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, queridos amigos. Es un honor y un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en este repaso general de la lección de Escuela Sabática. Mi nombre es Daniel Carballido, soy ministro de la palabra de Dios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y quiero compartirte en esta ocasión este maravilloso estudio. Y vamos a hacerlo antes teniendo una oración. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por esta oportunidad de compartir tu palabra. Rogamos que nos den la sabiduría, el entendimiento para comprenderla y aplicarla en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estudiar esta lección en 5 principios importantes. Esos 5 principios lo vamos a ir mencionando y vamos a abarcarlos cada uno de ellos con respecto a la lección número 10, el arrepentimiento y el perdón. El versículo lo encontrábamos en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo número 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un versículo maravilloso porque nos muestra precisamente el problema que tenemos nosotros, y es el pecado que llevamos dentro. La naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa, pero solamente a la intervención de Cristo Jesús, ese pecado que nosotros llevamos puede ser confesado y puede ser perdonado. No hay algo mejor que recibir el perdón de Dios en cada una de nuestras vidas. Cuando una persona experimenta el perdón de Dios, su vida cambia, todo cambia, porque el perdón de Dios es una necesidad. No hay algo más lindo que tener paz en el corazón y decir: gracias, Señor, porque me has perdonado. Gracias porque tu perdón me ha alcanzado. Por eso, el primer principio de esta oportunidad lleva por nombre la prisa de la vida. A veces vamos por la vida corriendo, pensando en el mañana, abrumados, preocupados, angustiados por lo que vivimos. A veces tenemos tantas cosas que hacer que olvidamos lo importante y lo pertinente. Le pasó a una mujer en la Biblia llamada Marta. Marta había recibido la visita de Jesús en su casa. Cuán hermoso es tener la presencia de Dios delante de nosotros. Pero resulta que Marta estaba atareada, estaba afanada con todas las cosas que debía hacer. Pero a diferencia de Marta, su hermana María hizo algo realmente sorprendente que sirve de ejemplo para todos nosotros. Mientras Marta estaba preocupada y atareada, María eligió la buena parte, eligió la mejor parte. Y la pregunta es: ¿cuál fue esa mejor parte? Estar a los pies de Cristo Jesús. Sentarse a los pies de Jesús, compartir con Jesús, hablar con Jesús, pasar tiempo con Jesús. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos hacer también, porque la prisa de la vida, todo lo que pasa hoy en nuestro mundo, parece ser que vamos a toda velocidad, pero a veces es necesario hacer una pausa para encontrarnos con Dios, para tener realmente un encuentro con nuestro Dios. La mayoría de nosotros siempre tenemos una semana muy ajetreada. Lo digo por experiencia propia, hay tantas cosas que hacer, pero si nos detenemos y observamos, por supuesto, a nuestro alrededor, tomamos un tiempo para pasar con Jesús, eso realmente transforma nuestra vida. Marta amaba a Dios, Marta servía a Dios, pero estaba angustiada y atareada, porque la mejor parte siempre será estar a los pies de Jesús. Y nosotros no podemos olvidar el propósito central. La lección nos hablaba de algo muy importante. La justicia de Dios es algo tan interesante que perdona cada uno de nuestros pecados. Dios cubre nuestros pecados, pero Él también quiere que cada uno de nosotros
podamos tener un encuentro con Él en un día especial, el día de reposo, el día sábado. El sábado es esa pausa que nosotros hacemos para encontrarnos con Dios, para descansar de la semana ajetreada y ahora tener un encuentro maravilloso con Cristo Jesús. La palabra de Dios en Isaías 64:6, Zacarías capítulo 3, versículo 4 y Isaías 61:10 nos llevan a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tan importante es la verdad acerca de la justicia de Cristo? ¿Por qué debemos aferrarnos siempre con fervor a lo que aquí se promete? La respuesta es porque la justicia de Dios cubre y perdona mis pecados, nuestros pecados. Y Cristo nos quiere vestir con vestiduras nuevas y vestiduras blancas. Esos versículos nos enseñan esa verdad tan importante. Cuando nosotros clamamos a Jesús, porque sentimos el dolor del pecado y la separación, Él está muy cerca de nosotros. Y Él quiere invitarte para que tú también tengas esa relación especial que tuvo María con Jesús, que tú ahora lo puedas experimentar. Segundo principio. El segundo principio nos habla acerca de directivas del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Es decir, cuando hay una directiva, quiere decir que hay un equipo, alguien conforma. Pero cuando hablamos de directivas del Espíritu Santo, debemos entender una cosa, y es lo que dice la palabra de Dios en Oseas, el capítulo número 6. Resulta que en este capítulo, en Oseas capítulo 6, podemos ver que el pueblo de Dios se había extraviado, se había apartado de Dios. Habían querido hacer lo que ellos querían. Estaban viviendo una vida conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Por eso en Oseas, el capítulo 6, Dios hace un llamado a su pueblo. Y mira cómo dice el llamado de Dios: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es un llamado. Este capítulo de Oseas es interesante porque el pueblo se había extraviado, se habían olvidado de Dios, pero Dios hace hasta lo imposible para que cada uno de nosotros estemos como su pueblo cerca de Él. El llamado de Dios en este capítulo es que Él nos ha de curar, Él vendará nuestras heridas. Porque cuando nos apartamos de Dios, el mundo nos hiere, el mundo nos hace sentir mal, nos hace daño, todo lo que el mundo y Satanás ofrece. Pero Jesús ha venido a darnos esa sanidad. Él nos busca, Él se apartó de ellos precisamente porque habían olvidado a Dios, pero ahora Dios viene a ellos y les dice: vengan a mí, vuelvan a mí, porque yo quiero hacer grandes cosas con ustedes. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo cuando sucede un proceso como estos? Resulta que a veces no siempre es fácil pedir perdón o decir perdóname cuando hemos hecho algo malo, por supuesto, como le pasó al pueblo, pero es esencial para reconstruir cada una de nuestras relaciones. Si hay que pedir perdón, debemos hacerlo. Si hay que pedirle perdón al esposo, a la esposa, al hijo, al padre, a la madre, hay que hacerlo. Aunque sea difícil, decir perdóname es la palabra más difícil de pronunciar. Nosotros como seres humanos a veces no pedimos perdón, pero Dios nos está llamando a pedir perdón. Si te has equivocado, discúlpate, pide perdón y avancemos hacia adelante. Lo mismo ocurre entre Dios y nosotros. El Espíritu Santo es esa directiva, Él tiene esa directriz, ese control, y es quien toca nuestros corazones y nos impulsa a pedirle perdón a Dios, a pedirle esa disculpa a Dios, decirle: Señor, perdóname porque me he equivocado. Y la palabra de Dios dice en Juan el capítulo 16, el versículo 7 y 8, que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Espíritu Santo va al frente, dirige y nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos ir y correr a los pies de Jesús. Él nos recibe en sus brazos. Jesús nos recibe en sus brazos, y cuando nosotros vamos a Él, Él está dispuesto a recibirnos. Por eso, en un libro llamado El deseado de todas las gentes, una parte dice de la siguiente manera: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias,
Pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando ya siento que ese pecado me está alejando de Dios, yo siento pesar, siento tristeza, es allí cuando el Espíritu Santo comienza a obrar. El arrepentimiento es abandonar el pecado. El arrepentimiento es saber que he hecho mal, pero abandonarme de eso malo que estoy haciendo, porque el pecado me aparta de Dios y por consiguiente no me deja tener una relación verdadera con Dios. Tercer principio. El tercer principio nos habla acerca de un arrepentimiento genuino. Y en el mundo en el que nosotros estamos, muchas personas dicen, bueno, ¿cómo me arrepiento genuinamente? ¿Cuál es verdaderamente ese sentimiento de arrepentimiento genuino? Resulta que en el mundo secular en el que vivimos siempre está ese bombardeo de mensajes que nos instan cada vez más a una autonomía individualista. Quiere decir que todo lo puedo hacer yo puedo salir adelante, yo puedo tener un negocio, yo puedo sacar a mi familia adelante, yo puedo cumplir mis sueños, mis metas, pero resulta que es muy peligroso porque nos puede llevar a un ensalzamiento propio y creer que somos autosuficientes, pero Dios nos hace una invitación maravillosa, contenida en el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 5. Esa invitación es una invitación a que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa la mansedumbre? Significa tener el corazón dispuesto para que Dios pueda hacer grandes cosas por nosotros. Las primeras palabras registradas de Juan el Bautista fueron las palabras de arrepentimiento. En el libro de Mateo, el capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice que Juan predicaba las siguientes palabras: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero también Jesús habló de arrepentimiento. En el libro de Marcos, el capítulo 1, versículos 14 y 15, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Si vemos, la Biblia está cargada de mensajes de arrepentimiento para cada uno de nosotros, y Dios también desea que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. En la Biblia aparece una expresión llamada tiempo de refrigerio. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 18 y 19 de la siguiente manera: pero Dios ha cumplido así lo que habían antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Y el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es interesante que antes de que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, debe ocurrir una cosa, y es experimentar cada uno de nosotros un arrepentimiento. Antes de la conversión, antes de entregarle mi vida al Señor, yo debo arrepentirme. Si estoy hablando para alguien que está planeando entregarle su vida a Cristo, debe saber que el arrepentimiento nos lleva a reconocer, pero la conversión nos lleva a aceptar a Jesús. Y antes de que eso ocurra, antes de que nosotros tengamos tiempos de refrigerio, debemos experimentar el verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que nos lleva a descansar de nuestro mundo pasado y ahora tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? El sacrificio de Jesús es la respuesta al pecado, y el arrepentimiento de nosotros produce que seamos llenos del perdón de nuestros pecados. Si tú quieres que Dios perdone tus pecados, debes arrepentirte. Debes darle la oportunidad a Dios de que haga grandes cosas en ti. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Es la única manera. Y mientras nosotros nos preparamos personalmente para la segunda venida de Jesús, Dios nos está dando tiempo para que cada uno de nosotros pongamos las cosas en orden con Él. Si tú sabes que debes poner algo en orden con Dios, tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida matrimonial, tu vida financiera, si debes poner las cosas en orden, pídele la ayuda a Dios. Y eso te ayudará a ti a experimentar realmente este arrepentimiento genuino. La palabra de Dios dice que Cristo sufrió, Cristo murió, Cristo resucitó para que su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos.
Jesús hizo todo para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de recibir este maravilloso arrepentimiento. Y sabes, quiero decirte esta linda frase que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, que dice de la siguiente manera: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Si quieres que Jesús perdone tus pecados, antes debes confesarlos, porque la palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que ya sabes, el arrepentimiento conduce a la vida en Cristo Jesús. Cuarto principio. El cuarto principio nos habla acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bíblicamente la gracia habla de un regalo. Hemos recibido un regalo por medio de Cristo, y ese regalo se recibe cuando cada uno de nosotros sentimos el peso de nuestro pecado. Muchas veces cargamos con cosas que no nos dejan y no permiten que el Espíritu Santo nos conduzca al pie de la cruz. Pero el sendero es claro, el camino es uno solo, y el camino al cielo es uno solo a través de Cristo Jesús. Dios nos está llamando para que aceptemos la gracia que es suficiente, una gracia suficiente que cambia todo, que nos permite conocer realmente quién es Dios. Y la pregunta: ¿qué dice Éxodo capítulo 34 del 1 al 10 acerca de quién es Dios? La palabra de Dios dice en Éxodo, el capítulo 34, una historia maravillosa, la cual quiero compartir contigo. En Éxodo 34 hay un llamado a reconocer algo importante. Resulta que cuando Dios entregó las tablas de piedra de los 10 mandamientos a Moisés, Moisés bajó del monte en la primera ocasión, y él vio que el pueblo estaba cometiendo un pecado delante de Dios. ¿Cuál era ese pecado? La idolatría. Estaban adorando un becerro de oro. Mientras Moisés se fue al monte y duró un tiempo allá en la presencia de Dios, el pueblo se acercó a Aarón, que era el sacerdote, y le dijeron: haznos un Dios, porque nosotros queremos adorar a un Dios que podamos ver. Y cuando Moisés viene bajando del monte y se da cuenta de esto, él arroja las piedras de las tablas de Dios, y quedaron en ese momento rotas. Por eso, en el capítulo 34 de Éxodo dice: el pacto renovado. Quiere decir que ahora el Señor envía a Moisés y le dice: Moisés, busca otras piedras, porque yo voy a escribir nuevamente mi ley en esas 2 tablas de piedra. Y por eso el capítulo titula el pacto renovado. Pero lo más interesante es que cuando Moisés alista las piedras y las lleva y sube al monte Sinaí, él le dice a Dios de la siguiente manera: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero el versículo 10 dice de una manera interesante. Mire cómo dice en la palabra de Dios, el versículo 9 y 10. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó. ¿Quién contestó? Dios. Y le dice: he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas, dice el Señor, que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y alabado sea el nombre de Dios. Entonces la gracia de Dios mueve a Dios y obra grandemente para que bendiga cada una de nuestras vidas. Dios es bondadoso. Ese es el Dios que nosotros creemos. Dios es misericordioso, lento para airarse. Y cada uno de nosotros debe aprender esto de Dios. Cuando estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestro pecado, no nos es difícil llegar delante de la presencia de Dios y decir: Señor, aquí estoy de nuevo. Perdóname, ten compasión de mí, que soy pecador, así como lo hizo el publicano.
inclinó su rostro y dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dios puede tener también compasión con nosotros si nosotros vamos con un corazón dispuesto delante de su presencia. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 20, que Dios está llamando a la puerta. Está llamando y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios te está invitando para que tú también goces y vivas de esta experiencia maravillosa, de experimentar el perdón de Dios. La gracia es un regalo que recibimos por medio de Jesús y Dios quiere que tú también vivas esa experiencia. En 3 versículos quiero mostrarte cómo la gracia puede transformar nuestra vida y qué aprendemos acerca de la gracia. Número 1, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de eso enseñamos y aprendemos que la gracia es el cambio perfecto de la muerte por la vida eterna. Segundo versículo, lo encontramos en Romanos 5, 20 y 21, y dice de la siguiente forma: pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la gracia de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué aprendemos de este versículo? Aprendemos que la gracia es mucho mayor que el pecado, porque sobrepasa nuestras faltas. Y tercer versículo, Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué aprendemos de este texto? El amor de Dios nos refleja gracia por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Por eso, ese es un principio importante. Es importante que lo sepamos. Es importante que sepamos ese principio para nuestra vida. Y quinto principio especial, y es la vestidura más costosa. Te pregunto, ¿cuál es la vestidura que tú usarías en una boda? ¿Usarías cualquier ropa, cualquier traje? ¿O te pondrías realmente la vestidura apropiada para la ocasión? Resulta que en la Biblia hay una historia, una parábola que contó Jesús. Y te la quiero resumir rápidamente. Resulta que Jesús contó una parábola y dijo que un hombre había invitado a sus convidados a una boda porque su hijo se iba a casar. Resulta que él invitó a sus convidados, envió a sus siervos para que fueran a los convidados a invitarlos a esta dicha boda. Pero los convidados no quisieron ir. Y como no quisieron ir, y como él había preparado ya todo, ya había matado los animales engordados que había alimentado durante mucho tiempo, él dijo: se me va a perder toda la comida, necesito que invitar a alguien que venga. Así que envió a sus siervos y dijo: como estos no quisieron venir, vayan ustedes a las calles, vayan a los lugares e inviten a otros. Y resulta que cuando fueron, trajeron muchas personas a la boda. Pero dentro de esas personas había un hombre que no había ido con la ropa adecuada. No había llevado la vestidura para la ocasión, para el momento especial que estaba celebrando el padre de este joven que se iba a casar. Así que el padre se le acercó y le dijo: amigo, ¿qué pasa? ¿Por qué no has venido con la vestidura adecuada? Y dice que el hombre llamó enseguida, inmediatamente, a sus siervos, el padre del hijo, y le dijo: lleven a este joven y sáquenlo de aquí. ¡Wow! Sáquenlo de aquí, sáquenlo a la oscuridad. Y dice la Biblia: porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Parece un poco raro esta historia, pero sabes, nadie irá al cielo si no se coloca las vestiduras adecuadas. ¿Sabes cuál es esa vestidura adecuada? La vestidura de justicia de Cristo Jesús. Si tú no te colocas esa vestidura, no podrás entrar a la boda del Cordero que se ha de realizar en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad. Tú sabes cuál es la vestidura más costosa. ¿Por qué es costosa? Porque sufrió todo Jesús por nosotros. Y tú y yo debemos aceptarla. Por eso quiero invitarte en el nombre de Jesús, así como lo dice la palabra de Dios, que nos pongamos esa vestidura adecuada, esa vestidura de justicia. ¿Y sabes qué significa el lino blanco? El material de esta vestidura, la justicia de Cristo, su propio carácter, sin mancha,
que por fe se imparte a todos los que reciben a Jesús como su Salvador personal. Dios te está llamando para que abras la puerta de tu corazón y le digas sí a Jesús. Hoy es el momento. La palabra de Dios dice, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia sobre cada alma, escucha bien, arrepentida y creyente. Así que debemos hacer una cosa, y es arrepentirnos de corazón. Te has equivocado, te has apartado de Dios, es el momento de volver a Dios. Te has alejado de los brazos de Cristo Jesús por ir a otras cosas, es el momento de dejar eso y en el nombre de Jesús venir a Él para que Él pueda transformar tu vida. Yo conozco a un Dios que me ha ayudado a avanzar en cada momento, y aunque no soy perfecto, he de saber que tengo a Cristo Jesús, que no me mira por mis errores, que no me mira por mis defectos, sino que me mira con amor, con misericordia y compasión, y también te mira a ti en este momento. Así que, querido amigo y amiga, hermano y hermano que escuchas, la invitación es una sola. Hoy colócate las vestiduras de Cristo Jesús, esas vestiduras que dan misericordia, que dan perdón y pueden ayudarte a ti, a cada uno de nosotros, llegar al reino de los cielos. Pregunto, ¿tú quieres colocarte estas vestiduras hoy? Si es así, coloca aquí en los comentarios la siguiente frase: yo quiero colocarme las vestiduras de justicia de Cristo Jesús. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Oremos. Eterno Dios y Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a interiorizar este mensaje. Ayúdanos, Señor, a practicarlo en nuestra vida. Ayúdanos a aceptar la gracia suficiente que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que aunque tengamos prisa por la vida en el mundo en el que vivimos, podamos tener la seguridad de que a veces hay que hacer pausas para encontrarnos verdaderamente contigo. Señor, ayúdanos a colocarnos esa vestidura de justicia para poder participar de la boda del Cordero en el reino de los cielos. Pero ante todo, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores y nuestras faltas, Señor. Gracias porque tú tienes compasión y también misericordia de cada uno de nosotros. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Fue un privilegio para mí compartir la palabra de Dios contigo. Dale like a este video, suscríbete a este canal, comparte con otras personas y recuerda, no pediste este video, pero Dios te envió este mensaje. Bendiciones.